¿En qué consiste? Apnea quiere decir dejar de respirar. Es una condición donde el paciente deja de respirar durante el sueño. ¿Te sientes cansado aunque hayas dormido toda la noche? A veces sientes que aunque duermes toda la noche despiertas con la boca seca. Bueno, el día de hoy en Salud de Hierro tenemos un episodio muy interesante sobre la apnea del sueño. Nos está acompañando la doctora Yolanda Sagún Muñoz. La doctora es especialista en otorrinolaringología aquí en el Hospital Puerta de Hierro Sur. Y yo soy el doctor Rodrigo Fernández. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Creo que es un tema, como verán, bastante importante. En los siguientes minutos veremos por qué. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, nosotros encantados de poder estar aquí platicando con usted. Y pues, antes que nada, para poder entrar en materia, pues hay que hablar un poquito de qué es la apnea, por qué es que no se diagnostica en todos los casos o por qué es que se normaliza el ronquido, ¿no? Es algo que pues muchas personas lo hacen o lo hacemos durante la noche, ni nos percatamos hasta que empieza a molestar a otras personas. Totalmente. Aquí, bueno, vamos a hablar de este tema haciendo diferencia de dos términos. Lo que es la apnea de sueño, que es motivo de esta filmación, ¿sí? De este podcast, ¿sí? Y lo que es el ronquido, que en medicina le llamamos roncopatía. Bueno, la apnea de sueño es una condición que puede llegar a convertirse en enfermedad. ¿En qué consiste? Apnea quiere decir dejar de respirar. Es una condición donde el paciente deja de respirar durante el sueño. Ahora, hay que diferenciar entre lo que es la apnea, porque hay dos causas o dos tipos, la central y la obstructiva o periférica. El motivo de esta charla va a ser sobre todo en la obstructiva, de ahí que muchos de los otorrinos tengamos la obligación de hacer el diagnóstico. ¿Sí? La apnea es una condición donde el paciente, decía yo, deja de respirar durante el sueño. ¿Sí? Hay apnea central donde el cerebro no manda la información a la vía respiratoria para que se despierte el estímulo de que podamos respirar, lo cual es un acto automático, ¿sí? Que no depende de la voluntad. Entonces, esa es apnea central. Y la apnea obstructiva o periférica es una condición donde se obstruye la vía respiratoria superior. De ahí que los otorrinos tengamos la obligación de informar a nuestros pacientes y hacer el diagnóstico cuando el paciente no sepa ni de qué se trata esto. Muchas de las veces, la mayoría, el paciente llega porque ronca. El ronquido es el resultado de una respiración ruidosa. Claro. ¿Sí? Y generalmente cuando es moderada o severa, o incluso cuando es leve, a quien molesta no es al paciente mismo, es a la pareja de cama, ¿sí? O a la familia cuando este ruido es estridente, que claro, se escucha a dos o tres recámaras, ¿no? Entonces el paciente se vuelve famoso porque nadie quiere estar cerca. Y entonces es un motivo de consulta muy frecuente. Ahora, bueno, respondiendo a la pregunta, es una condición que obstruye la vía aérea condicionando una falta de respiración parcial o completa. Cuando es completa le llamamos apnea, cuando es parcial le llamamos hipopnea. De ahí que el término médico correcto sea síndrome de apnea hipopnea obstructiva de la vía aérea, se llama SAOS, ¿sí? O por las siglas que representa, ¿no? Obstructiva. Ajá. Pero aquí el detalle es que es obstructivo. Ok, doctora, ¿y qué tan frecuente es en la población? Es una pregunta excelente porque está cobrando dimensiones epidémicas. Estadísticamente, ya los trabajos de investigación en nuestra población, porque varía en el mundo, ¿sí? Y depende también de la edad y del género. Pero en nuestra población, aquí en México, se estima que 2 o 3 de cada 10 tienen apnea, ¿sí? Y que lo saben, pero el problema es que muchos no lo saben. Entonces se estima que esta cifra puede crecer hasta el 40%, es decir, 4 de cada 10, lo cual es bastante. Y eso es hablando del adulto. Claro. Si nos vamos a los niños, es otra la situación y es otra la dimensión estadística, ¿sí? Y por otro lado, también depende del género, ¿sí? Los hombres por lo general son más roncadores que las mujeres, eso es dependiendo de la edad. Pero ya llegando a la etapa climatérica, en el caso de las mujeres, por lo menos un 40% roncará, lo cual es mucho. Mujeres que no roncaban empiezan a roncar y bueno, ya se suman a la estadística. O
O sea, en cuanto las mujeres llegan a la etapa de la menopausia, se iguala la tasa de ronquido entre hombre y mujer, ¿no? Pasan a ser el 40%, 4 de Se 10. asemeja bastante, ¿sí? Ok, Ahora, hay mujeres, hablando ya de la apnea, que tendrán apnea, que roncarán y tendrán apnea, ¿sí? No es un sinónimo. Hay pacientes mujeres, hombres, niños, que roncan, pero no tienen apnea. Ahí se llama roncopatía, ¿sí? Y habrá mujeres, hombres, niños, que no ronquen, pero que tengan apnea o hipopnea. claro, y digo, aquí realmente justamente era la siguiente pregunta, ¿no? Si roncar es sinónimo a apnea, no es sinónimo. O No sea, es puede roncar sinónimo, sin tener apnea y se puede tener apnea sin roncar. aunque van muy de la mano, ¿sí? Entonces decíamos que muchas de las veces el principal motivo de consulta o el único es la roncopatía. Y cuando empezamos a estudiar a los pacientes a través de una serie de preguntas o cuestionarios ya estandarizados, establecidos a nivel mundial, establecemos la sospecha. Y bueno, le comentamos al paciente que tiene este riesgo y por lo tanto hacemos los exámenes. Y también viendo justamente qué tan prevalente es en la población, pues está muy relacionada a ciertas condiciones, ¿no? Como puede ser el sobrepeso y la obesidad, que cada vez son más frecuentes y por ende también la apnea y el ronquido pues es más frecuente. Evidentemente, doctor, gracias por la observación. Realmente les llamamos factores de riesgo, ¿sí? Ahora, la obesidad va muy ligada pues con el aumento de volumen de grasa, de la masa corporal, ¿sí? Y por lo tanto también obstruye. En este caso va acompañada de muchas consecuencias en el cuerpo. Una de ellas es que aumenta el volumen, sobre todo de la grasa del cuello y de la base de la lengua, y eso hace que al dormir el paciente a la hora de acostarse, sobre todo boca arriba, que es lo que no deberíamos de hacer, ¿sí? Se obstruye, ¿sí? Entonces, decíamos que la apnea es un fenómeno donde se obstruye parcial o totalmente la vía aérea. Claro. Entonces, y sobre todo al dormir. Ahora, hay condiciones donde el paciente tendrá apnea todo el tiempo, incluso estando despierto, pero son las condiciones de apnea central, que ese es motivo de otra plática. Pero lo que me preguntaba, sí, obviamente ha crecido a niveles estratosféricos la obesidad, el sobrepeso y sobre todo obesidad en nuestro país en niños y adultos. Y entonces eso conlleva otro tumulto de enfermedades y una de ellas es la aparición de apnea. Perfecto. Y doctora, ¿cómo es que se puede hacer el diagnóstico? Bien, establecemos la sospecha clínica, entrevistando, viendo al paciente, revisándolo, haciendo una serie de preguntas, aunque hay pacientes desde que los vemos, pues ya establecemos la sospecha. Sí, si son pacientes con un cuello muy corto, aumento de volumen, la papada grande, ¿sí? Pero bueno, hacemos una serie de preguntas en relación a los hábitos de sueño y a la calidad del sueño. Otro motivo de consulta, aprovechando la pregunta, es que el paciente refiere que no descansa, tiene mala calidad de sueño. Ese es otro motivo de consulta. Y ahora con las redes, con el advenimiento de que la gente empieza a leer más, empieza a informarse, muchas de las veces llega, oiga, quiero saber si tengo apnea, ¿no? Claro. Pero bueno, de manera directa, dirigida. Ajá, pero habitualmente es roncopatía o trastornos en la calidad del sueño. Por eso le llamamos, en términos generales, hay una subespecialidad de la medicina, ¿sí? Que se llama medicina de sueño, ¿sí? Entonces, muchas de las veces el paciente tiene sueño no reparador, sueño de mala calidad. Oye, doctora, es que ronco y no. Entonces, uno ya le empieza a preguntar. A veces el paciente lo relaciona y muchas de las veces no. Hasta que le decimos, mire, a ver, usted qué peso tiene, usted ronca, cuáles son sus hábitos de sueño, a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, se queda dormido, o sea, índices de somnolencia. Es que, ¿sabe qué, doctora? Yo no me quedo dormido, pero si estoy ocupado, si estoy viendo la tele, inmediatamente soy buenísima para dormir. Nada más pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido. Pero muchas de las veces eso no es sano. Claro. A veces el paciente nos refiere, es que yo pensé que era ansiedad, estrés, pues sí, el cansancio de todo el día y muchas de las veces se desoxigena al dormir. Y el cuerpo se va acostumbrando, como en otras condiciones, se va adaptando hasta que ya se hace severo o muy severo. Claro. Y es cuando ahí el paciente empieza a buscar ayuda. Doctora, y hoy en día que se tienen herramientas como estos relojes inteligentes que tienen calificaciones del sueño y que nos miden pues justamente varios parámetros durante el sueño, dentro de ellos la oxigenación durante el sueño y algunos hasta ronquido, ¿qué tantos funcionan estas herramientas para poder hacer que los pacientes se acerquen a la consulta?
Bien, excelente, porque muchas de las veces el paciente se acerca, oiga, es que mi reloj me dice que fíjese que que me baja la oxigenación a tal punto que yo estoy preocupado, pero no tengo síntomas. Y entonces, cuando uno empieza a hacer los cuestionarios, estos cuestionarios han sido diseñados a nivel mundial por diferentes grupos médicos y se han estandarizado a ver si realmente funcionan. Aquí la pregunta es, sobre todo, qué tan sensibles o específicos son estos dispositivos o gadgets para el diagnóstico. Bien, son buenos Para prender la luz de rastrear. alerta, ¿no? Exacto, para rastrear, para dar un aviso. No son todavía totalmente específicos, aunque hay para diagnóstico ya empieza a haber inteligencia artificial, hay un anillo, hasta hay espectaculares, compren el anillo, bla, bla, bla. Bueno, todavía no tiene una especificidad tan alta que nos dé Un diagnóstico confirmatorio. y confiable. Entonces, como usted bien dice, es un dato de alerta que le debe de indicar al individuo buscar asistencia médica especializada. ¿Sí? Entonces, obviamente hay otras herramientas de diagnóstico, grado médico, que se llama poligrafía y polisomnografía. Son los estándares para el diagnóstico. La polisomnografía es un estudio que se hace en clínica de sueño, es un lugar donde se le supervisa al paciente toda la noche, el paciente va a dormir a un lugar que está especialmente adaptado para ponerle una serie de cables, ¿sí? Y nos da muchos parámetros, ¿sí? Ese es el estándar de oro, pero no es muy económico y, bueno, finalmente se destina para pacientes que también tienen alteraciones importantes de sueño. Okay. Sonambulismo, insomnio crónico y bueno, finalmente ese es el estándar. Pero ahora hay otro armamentario mucho más sencillo que se llama poligrafía de sueño. Y existen 4 tipos de poligrafías, desde la que se toma en la cama del paciente, en su casa, que sería el medio más adecuado, pues es su cama, ¿no? A lo que va a vivir el paciente día a día, ¿no? Y es lo que pues realmente duerme el paciente claro. Día a día, ¿no? Ahora, también se puede invitar al paciente a dormir en una cama hospitalaria para poderlo monitorizar de manera más detallada, ¿sí? Entonces, ese sería el estudio, la poligrafía, que nos permite un rastreo más cercano de manera más accesible. Pacientes que desde el principio vemos que tienen trastornos de sueño, que son candidatos para la polisomnografía, entonces los mandamos a clínica de sueño o hacemos los estudios. Ok, perfecto. Y doctora, ya vimos pues más o menos cuáles son los síntomas, cuál es la prevalencia, cuál es el diagnóstico, pero cuál puede ser el tratamiento de esta patología, ¿no? En primera, ¿se trata el ronquido o se trata hasta la apnea? Y en segunda, pues, ¿cómo se trata? Sí. Las dos condiciones se tratan. El tratamiento se puede dividir en médico, es decir, con medicamentos, ¿sí? Médico quirúrgico, no todos los pacientes son accesibles para cirugía, ¿sí? Y quirúrgico, ¿sí? En términos generales, el tratamiento es médico y con un equipo, hablando de la apnea, ¿sí? Hablando de la apnea, ¿sí? De apnea obstructiva de sueño, hay pacientes que son candidatos a cirugía. En términos generales, la cirugía no es curativa, pero sí nos puede ayudar a destapar o descomprimir al paciente. Esta parte obstructiva, ¿no? Justamente ayuda a hacer más amplia la cavidad oral y pues ahora sí que la columna de aire por donde respira el paciente, ¿no? Si la columna de aire se ve disminuida de manera parcial, decíamos, pues se llama hipopnea, y son pacientes que pueden adaptarse al uso de un aparato o un equipo que se llama terapia de presión positiva o PAP. ¿Sí? La gente lo conoce como CPAP, que la C significa continuous, o sea, presión positiva continua de la vía aérea a la hora de dormir. ¿Sí? Hay equipos para la apnea central, pues que son permanentes, ¿sí? Porque el paciente está despierto, tiene problemas, ¿sí? Pero bueno, hablando de la apnea obstructiva o periférica de sueño, ¿sí? En términos generales, en el 80% de los casos es un aparato, ¿sí? Y hay aparatos diversos. Obviamente el paciente, pues, quisiera no tener que someterse a esta situación. Claro, porque digo, aunque ayudan, pues no son precisamente cómodos, ¿no? Así es un auxiliar. Es como cuando tienes otra situación, digamos, miopía, astigmatismo, y esto es un auxiliar. Claro. ¿Sí? En el caso de los aparatos auditivos también es un auxiliar. Y bueno, finalmente los equipos para presión positiva son auxiliares y hay diversos. Ahora, también tenemos en la opción
Médico-quirúrgica, el paciente puede, es ahí donde entra el otorrino, sobre todo que tiene adiestramiento para cirugía de sueño, ¿sí? Entonces son cirujanos de sueño. Entonces tenemos que determinar mediante un estudio que se llama DISE, que es una endoscopía de sueño que se hace en consultorio, perdón, que se hace en quirófano, mimetizando a través de un anestesiólogo las condiciones ordinarias habituales de sueño de cada paciente. Entonces, esta endoscopía de sueño se hace como otras endoscopías, en una sala de endoscopía. No se puede hacer, ni se deberá hacer en consultorio porque se le administran anestésicos al paciente y entonces puede dejar de respirar. Claro. Entonces, por eso se necesita un equipo profesional. Entonces, el diagnóstico de endoscopía de sueño se destina para ciertos casos, no hacemos la endoscopía de manera primaria. Pacientes que se adaptan al equipo previo estudio, donde se especifique el diagnóstico, donde se confirme, ¿sí? Y termine con un adaptado con un equipo de presión positiva. Si se adapta, excelente, no tenemos que llegar a nada más. Listo. Ahora, también la nariz juega un papel importante, aunque no es la causa necesariamente de la apnea, puede ser una causa de roncopatía, y aquí hablamos de la otra condición que me preguntaba, que es el ronquido. Habrá pacientes con ronquido que no tengan apnea, y ahí el tratamiento varía. Entonces, puede ser que el paciente tenga una obstrucción en la nariz, y entonces el diagnóstico se hace en consultorio y con estudios de imágenes llamados tomografía simple de nariz y senos paranasales, y muchos terminarán en cirugía nasal, pero la cirugía de nariz es complemento. Okay. Es una cirugía de optimización, así le llamamos. Es una cirugía de optimización para roncopatía o para apnea, ¿sí? La nariz es importante, pero no es la causa primaria de la obstrucción. En algunos pacientes, mencionaba yo, los que no tengan apnea, claro, puede ser que ronquen porque no estén respirando bien. Y ahí hay otras posibilidades de diagnóstico, sabiendo a ver qué es lo que pasa por la nariz. ¿Es el septum o tabique, como le llamamos comúnmente? ¿Será que está chueco el tabique? ¿Será que unas estructuras que se llaman cornetes están muy grandes y tengamos que operarlas? ¿O si tiene alergia? Es decir, hay una posibilidad muy grande de causas y por lo tanto de tratamientos, ¿no? Pero bueno, el tratamiento es médico quirúrgico o quirúrgico. En algunos casos, los pacientes pueden decir, ¿sabe qué? No me adapto al equipo, es muy difícil vivir con aire todo el tiempo al dormir. Hay pacientes que muy fácilmente se adaptan, hay pacientes que no, porque tienen que vivir con una máscara que sella la vía aérea y que conecta a través de un ducto a la máquina. Entonces, muchos no se adaptan, sobre todo entre más joven se es, pues es menos atractivo dormir con un aparato. Claro. Entonces, pacientes que tienen apnea severa y se están durmiendo, literal, son jóvenes que están durmiendo, han chocado al manejar. Okay. Entonces, ahí la apnea es grave. Entonces, son pacientes que adoran su aparato. Pues el equipo les oferta de levantarse descansados. Ay, es que realmente el sueño es una necesidad fisiológica importantísima, ¿no? Sí, otra de las situaciones, doctor, que también quiero comentar es, hay pacientes que van por otros motivos a atención médica, por ejemplo, hipertensión arterial. Pacientes jóvenes en donde no se encuentra otra causa o pacientes de cualquier edad que no se controlan. Tienen 3 antihipertensivos, se están tomando los medicamentos, bajan de peso y no mejoran. Ojo, es muy probable que tengan apnea y entonces ya su cardiólogo o su médico internista o su médico de cabecera puede mandarlos a estudiar en cuanto a su hipertensión y vemos que en la monitorización de la presión arterial, el estudio se llama MAPA, sí, de repente se ve que en la noche al dormir pues tienen cifras muy altas de presión. Y actualmente vemos que es una causa no nada más la genética y las condiciones generales de alimentación. Vemos que mucho paciente tenía apnea, hay veces que desde la adolescencia, y nunca se diagnosticó hasta que se empezaron a enfermar. Las consecuencias pueden ser graves a mediano y largo plazo, como diabetes, hipertensión, arritmias, trastornos psiquiátricos de sueño, y hasta ahorita estamos sopesando la importancia de diagnosticar tempranamente la apnea, la apnea obstructiva, de tal manera que los niños también tienen apnea. Entonces hay que estudiarlos. En el caso de los niños, las amígdalas o las adenoides, que son estructuras de la vía respiratoria alta, también ofertan obstrucción, pero no son la única causa en ellos, también en ellos se hace el estudio. Claro, sí, no, claro, y como bien comenta, digo, el sueño, el tener un buen sueño repercute en muchas áreas de la salud, y el ser esta una patología
tan prevalente, pues cobra mucha importancia el poderla diagnosticar y tratar a tiempo. Así es. Realmente ya lo que son las clínicas de sueño empiezan a cobrar mucha importancia, pero como todo en medicina hay que tener mesura, pues con las indicaciones. Afortunadamente ya con la inteligencia artificial y el advenimiento de nuevos equipos para diagnóstico, el diagnóstico ambulatorio es importante. Todos los dispositivos que mencionábamos tienen un papel importante para dar una alerta, no hacen diagnóstico, eso Exacto. es importante. Tienen que El diagnóstico acudir. tiene que ser por un profesional. Así es, esa es otra cuestión muy importante, sí, como todo en la vida tiene que ser certificado, ¿sí? Como nuestra profesión, pues nosotros, todos los especialistas, debemos de tener las certificaciones necesarias, las compañías, las empresas también tienen sus certificaciones, entonces es importante cuando menos que el paciente sepa de qué se trata, sepa que existe, ¿sí? Y saber a quién acudir. Definitivamente, doctora. Muy bien, no sé si quiere agregar algo más a la entrevista, doctora. Sí, va a ser, muchas gracias nuevamente. A mí me gustaría que los pacientes y la población en general, la ciudadanía, aprendiera de esta entidad y que estuviera al pendiente de que su médico le educara y que también las fuentes de lectura fueran las más adecuadas. Hay muchos médicos que pueden detectar o rastrear el problema. Son pocos los que pueden ofertar el tratamiento, pero bueno, ahora sí que se acerquen a su médico de confianza. Claro, es algo que mencionamos en todos nuestros capítulos, ¿no? La importancia de justamente acudir con un profesional que esté certificado, que tenga las credenciales de poder diagnosticar y tratar la patología que se está buscando y pues justamente el buscar el consejo de la mejor atención posible. Así es, doctor. Pues muchas gracias. Me gustaría simplemente cerrar con el comentario de que el hospital pues cuenta con las certificaciones y habemos muchos especialistas que también a través de nuestro nombre pueden investigar las certificaciones en la página correspondiente de la Secretaría de Educación. Muchas gracias. Al contrario, doctora, gracias a usted. Si nos pudiera compartir dónde la podemos encontrar. Sí, mi consultorio se encuentra en la torre de consultorios, conocido como condominio médico, Puerta de Hierro Sur, piso 7, consultorio 73. Perfecto. No sé si tenga algún teléfono o redes sociales. Sí, tengo redes sociales, aunque estoy por activar todo lo que son las redes, sobre todo para apnea. Mis números telefónicos son 33 36 47 55 44 como teléfono fijo, WhatsApp empresarial +3 28 13 0669, ¿sí? Ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron en este episodio. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales y de regalarnos un like. Y recuerden que para tener una salud de hierro hay que estar informados.